La esposa preguntó, ¿por qué estás tan feliz? Sonreí y respondí, bueno, sé que estás embarazada de tu amante y que los papeles del divorcio están listos. La esposa se quedó helada. La mañana empezó como cualquier otra. El café preparándose, la luz del sol entrando por las persianas de la cocina y el bajo zumbido de Mariana navegando en su teléfono junto al fregadero. Entonces hice una pregunta, y fue como encender una cerilla en una habitación empapada de gasolina. Oye, ¿qué es esta factura de hospital? Dije, levantando mi teléfono. Llegó a través de nuestra cuenta conjunta, de una clínica en la calle Tonalá. Se quedó helada solo por un segundo, luego se giró lentamente, forzando una sonrisa. Ah, eso, dijo con demasiada naturalidad. No es nada. Fruncí el ceño. ¿Segura? Era una clínica privada para mujeres. ¿Estás bien? Su sonrisa se desplomó como una máscara al caer al suelo. Leo, ¿por qué estás monitoreando cada peso que gasto? ¿De verdad no tienes nada mejor que hacer que auditar mi vida? Parpadeé. ¿Auditar? Mariana, no te estoy auditando. Estaba preocupado. Si es algo médico, no tienes derecho a preocuparte de esa manera. No cuando viene con interrogatorios pasivo-agresivos. Te pregunté si estabas bien, dije, con la voz tensa. Pensé que tal vez estabas enferma o asustada. No te acusé de nada. No tenías que hacerlo, espetó. Tu tono lo dice todo. Siempre vienes con esa actitud calmada y serena como si estuvieras por encima de todo, pero sigue siendo control. Sigues tratando de pillarme haciendo algo, ¿verdad? Eso me detuvo. ¿Qué? Dije. ¿Pillarte haciendo qué? Se giró bruscamente, arrojando su teléfono sobre la encimera como si no pudiera soportar sostenerlo. Dios, Leo, nunca dices lo que realmente quieres decir. Solo pinchas y presionas hasta que soy yo la que explota, y entonces puedes hacerte la víctima. Apreté la mandíbula. No me estás escuchando. No estoy enfadado. Estoy confundido. Encontré un cargo médico e hice una pregunta básica. ¿Por qué actúas como si te hubiera acusado de engañarme? Su expresión vaciló solo por un instante. Y luego, frialdad. Quizás porque no confías en mí, dijo, cruzando los brazos. Quizás porque siempre me estás vigilando. Confío en ti, dije. Pero ahora mismo, no te reconozco. La forma en que me estás hablando, es como si yo fuera el enemigo. ¿Lo eres? Murmuró. Di un paso atrás. ¿Qué acabas de decir? No respondió. Solo cogió su taza y se dirigió hacia la puerta como si hubiera terminado. No, dije con firmeza, interponiéndome en su camino. No vas a huir de esto. Dime qué está pasando de verdad. Me miró fijamente, con los ojos afilados y los labios apretados. Y por primera vez en 5 años de matrimonio, lo vi. No frustración, no estrés, resentimiento. Déjalo estar, dijo. Si me quieres, lo dejarás. Negué con la cabeza. El amor no funciona así, Mariana. No sueltas una bomba en nuestras finanzas y luego exiges silencio. Se burló. Así que ahora se trata de dinero. No, dije, alzando la voz. Se trata de nosotros. Estás ocultando algo, y la forma en que acabas de explotar por una simple pregunta lo demuestra. El silencio se extendió entre nosotros. Me rodeó, su mano temblando ligeramente mientras cogía sus llaves. No me esperes despierto, dijo. Y luego se fue. No me sorprendió la factura. Me sorprendió su voz, ese tono, como si me odiara. Dirijo un bar en el centro de la Ciudad de México. No es glamuroso, pero me encanta. Noches largas, clientes habituales, historias. Llego a casa justo antes del amanecer la mayoría de los días. Mariana trabaja por las mañanas en una consulta dental, y siempre hemos hecho que los turnos funcionen, cruzándonos como bailarines en una rutina coreografiada con el tiempo. Pensé que estábamos bien. No de forma ostentosa, pero bien.
Ahora, me pregunto si he estado durmiendo mientras todo se derrumbaba lentamente, porque esto, lo que acababa de pasar, no era poca cosa. Era el principio de algo que se deshacía. Esa noche, llegué a casa más tarde de lo habitual. Había cubierto un turno extra para un compañero de trabajo que necesitaba la noche libre. Cualquier cosa para mantenerme distraído. El apartamento estaba a oscuras, excepto por el suave resplandor de la luz nocturna del pasillo. Me quité las botas de trabajo y caminé silenciosamente por la sala de estar. El bolso de Mariana todavía estaba en la mesa de la entrada. Su abrigo estaba cuidadosamente colgado sobre la barandilla, como si hubiera llegado a casa hacía horas, como si todo fuera normal, excepto que ya nada era normal. La casa se sentía silenciosa de esa manera pesada y antinatural, como el tipo de silencio que espera a que alguien lo rompa. La encontré arriba, ya en la cama, enterrada bajo las sábanas como si quisiera desaparecer en ellas. No se inmutó cuando entré en la habitación, simplemente siguió navegando en su teléfono, la luz azul proyectando un tenue resplandor sobre su rostro. Me cambié en silencio. Normalmente, me preguntaría cómo había ido la noche o bromearía sobre las historias del bar que siempre tenía, pero esta noche, nada. Solo ese frío resplandor azul y sus dedos tocando la pantalla como si estuviera en otro lugar por completo. Me metí bajo las sábanas a su lado. Con cuidado, en silencio. Mi mano rozó la suya, ligeramente al principio. Luego tracé mis dedos a lo largo de su brazo. Lento, familiar. No se movió. Después de un momento, me incliné, apoyando mi mano en su cintura. Oye, murmuré, mi voz lenta. ¿Podemos olvidar lo de hoy? Solo por esta noche. Seguía sin haber nada. Luego una respiración, aguda y molesta. Y se dio la vuelta, subiéndose la manta hasta el hombro. Leo, me duele la cabeza. Eso fue todo. 5 palabras. 5 palabras heladas e inflexibles. Me quedé paralizado. No porque dijera que no. Ningún hombre espera un sí cada vez, sino por cómo lo dijo. Sin calidez, sin un suspiro de agotamiento, sin una disculpa, solo esa voz distante y cortante como si yo fuera un extraño que se había acercado demasiado a ella mientras dormía. No fue rechazo. Fue desconexión. Y eso fue lo que me dejó vacío por dentro. Me giré sobre mi espalda y miré al techo. El ventilador giraba lentamente arriba, las sombras parpadeando por la habitación. Estaba a centímetros de mí, pero nunca me había sentido más lejos de ella. ¿Puedes imaginarlo? Estar acostado en la misma cama que has compartido durante años, de repente, sentir que estás invadiendo un espacio ajeno. No era solo que no me quisiera. Era que no me veía. Me quedé quieto, escuchando cómo su respiración se regularizaba mientras se dormía, o fingía hacerlo. No estaba seguro de cuál. Quería creer que estaba cansada, estresada, que esto pasaría. Pero en el fondo, sabía que no era así. Algo se había roto esta mañana. Y esta noche, vi cómo la fractura se ensanchaba. Esto ya no era por una fractura. Era algo más grande, algo no dicho. Y ahora vivía en nuestra cama con nosotros. Intenté cerrar los ojos para acallar los pensamientos, pero seguían resonando. Su tono, su distancia, su ira. Nunca había sido perfecto, pero la amaba. Lo intentaba. Dios sabe que lo intentaba. Y esta noche, por primera vez, me pregunté si el amor era suficiente. Porque si podía apartarse de mí tan fácilmente, ¿hacia qué más se había vuelto? No dormí esa noche. No realmente. Simplemente me quedé allí, con el corazón palpitando, la mente acelerada, esperando a que saliera el sol y respondiera una pregunta que tenía demasiado miedo de hacer en voz alta. La luz de la mañana se filtraba lentamente por las persianas de la cocina, dorada y cálida. En total contradicción con el frío que se había instalado entre nosotros. Me levanté temprano, no pude dormir. Había dado vueltas toda la noche, mis pensamientos girando sin cesar como un disco rayado. Ahora estaba descalzo junto a la estufa, friendo 2 huevos por costumbre. ¿Nuestro ritual matutino, o solía serlo? No esperaba conversación.
Sinceramente, ni siquiera estaba seguro de quererla. Pero algo dentro de mí se negaba a dejar que el silencio se prolongara un minuto más. Serví los huevos, unté mantequilla en 2 tostadas y me senté solo en la mesa. Sin música, sin noticias, solo el tintineo de mi tenedor y cuchillo resonando demasiado fuerte contra la cerámica. Mariana finalmente apareció, ya vestida para el trabajo, con el pelo recogido y el maquillaje impecable. Sus tacones resonaban en el suelo con la misma precisión que usaba para evitar el contacto visual. Abrió la nevera, sacó un zumo de naranja y se sirvió un vaso. Aún sin un hola. Se movía por la cocina como si yo no estuviera allí. Entonces sucedió. El tintineo. Mi cuchillo golpeó el borde de mi plato un poco demasiado fuerte, demasiado agudo. No intentaba ser molesto, pero fue suficiente. Se dio la vuelta. ¿Tienes que comer así? Parpadeé. ¿Así como? Como si estuvieras construyendo algo. Todo ese raspar y golpear. Son las 7 de la mañana, Leo. La miré fijamente, con la tostada a medio camino de mi boca. Es el desayuno. Se cruzó de brazos, apoyándose en la encimera. Es desconsiderado. Sabes que soy sensible al sonido. Dejé mi tenedor lentamente, deliberadamente. ¿Te refieres a desde anoche? Puso los ojos en blanco. No voy a volver a tener esta conversación contigo. No, dije, poniéndome de pie. Tranquilo, incluso. No creo que hayas hecho nada conmigo en mucho tiempo. Su expresión vaciló. Solo por un segundo. ¿Qué se supone que significa eso? Estás enfadada, dije. Pero no con la tostada. No con el tenedor. La estás pagando conmigo como si yo hubiera hecho algo. Pero no dices qué es. Negó con la cabeza, riendo amargamente. Le estás dando demasiadas vueltas a todo. Me acerqué, con la voz aún tranquila. Yo no soy el que oculta cosas. Eso dio en el clavo. Lo vi. Sus labios se separaron como si tuviera algo que decir, pero no salió nada. Insistí. Si no quieres hablar, bien. Si estás cansada o estresada, de acuerdo. Pero no me trates como si fuera un extraño que irrumpió en tu vida y te hizo miserable. Leo, no. La interrumpí. Estás enfadada con el hombre equivocado. Y si no me dices lo que está pasando, entonces dejaré de esperar respuestas. Silencio. Un largo, largo silencio. Por primera vez, parecía atrapada. No furiosa, no a la defensiva, simplemente detenida. Luego cogió su bolso de la silla, con los dedos temblando ligeramente, y se dirigió a las escaleras. No la seguí. Solo la vi irse, sus tacones resonando en cada escalón, desvaneciéndose uno por uno. La cocina, que una vez fue nuestro espacio seguro, ahora parecía la sala de espera para un diagnóstico que ninguno de los dos quería escuchar. Y en ese silencio, algo cambió. Siempre había intentado proteger nuestra paz, adaptarme a sus humores, buscar excusas para su frialdad. Pero hoy, había trazado una línea, y ella no la cruzó. La multitud nocturna finalmente se había dispersado. La rocola estaba terminando, tarareando las últimas notas de una cansada canción de Caifanes. Limpié la barra lentamente, pasando un trapo por la madera brillante más por costumbre que por necesidad. Mis manos se movían, pero mi mente estaba en otro lugar por completo. El tipo de día que había tenido no te lo quitas de encima con una buena lista de reproducción y una chela artesanal bien servida. La puerta tintineó una vez más antes de que pudiera darle la vuelta al cartel. Marcos entró, como hacía la mayoría de los jueves. Viejo amigo, mismo instituto, mismo sentido del humor maltrecho. Se había quedado en la ciudad como yo. Casado, 2 hijos, dirigía una empresa de construcción, un tipo sólido. Se deslizó en el taburete más cercano a la caja registradora, dio 2 golpecitos y me dedicó una sonrisa cansada. ¿Noche dura? Le serví una cerveza de barril y le hice el tipo de encogimiento de hombros que decía, no tienes ni idea de la mitad. Tomó un sorbo y me observó en silencio.
Tienes una pinta horrible. Siento que estoy caminando sonámbulo a través de algo, dije, apoyándome en la barra. Como si estuviera viendo mi matrimonio desmoronarse desde fuera. Marcos levantó una ceja. ¿Tan mal? Asentí. Algo ha cambiado con Mariana. Es como si ya no estuviera en la habitación, incluso cuando está de pie justo ahí. Removió la espuma de su vaso. ¿Crees que te está engañando? La palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No lo sé, pero algo va mal. Está nerviosa, hostil, ocultando cosas. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco, le mostré el cargo. Vi esto hace unos días. Una clínica para mujeres. Le pregunté al respecto. Perdió los estribos. Me llamó controlador. Marcos miró la pantalla, luego levantó la vista lentamente. ¿Una clínica como un ginecólogo? Privada, no su lugar habitual. Se movió incómodo, pasándose una mano por la barba incipiente. Eso no es bueno. Ni siquiera la acusé de nada, murmuré. Le pregunté si estaba bien, y me arrancó la cabeza. Luego se cerró. Fría. Me excluyó. Marcos dudó, luego se rió por lo bajo, de forma tensa e incómoda. ¿Qué? Negó con la cabeza. Es solo que mi esposa se puso así cuando estaba embarazada. Los cambios de humor, el silencio, esas cosas raras y paranoicas. Me quedé helado. ¿Cuándo estaba qué? Marcos pareció arrepentirse inmediatamente de haberlo dicho. No quise decir, no estoy diciendo que Mariana lo esté. Mira, solo era una idea. Pero ya era demasiado tarde. Esa palabra, embarazada, me golpeó como una gota de tinta en agua clara. Lo tiñó todo. Me eché hacia atrás lentamente, mis manos aferrándose al borde de la barra. ¿Crees que está embarazada? Marcos levantó ambas manos. Yo no he dicho eso. Solo digo que si lo está, quizás tiene miedo de decírtelo. Lo miré fijamente. Llevamos más de 2 años intentándolo, y ella dejó de mencionarlo hace un tiempo. Supuse que se había rendido. No habló. Solo sorbió su cerveza, dejándome desentrañar todo. Pero si lo está, dije en voz baja, no me lo dijo. Y eso significa algo. Marcos asintió, su voz baja. Significa que necesitas descubrir la verdad. Yo también asentí, pero no había fuerza detrás de ello. Solo resignación. Cerré la caja registradora y apagué las luces del techo una por una, dejando que la habitación se sumiera en las sombras. Afuera, el viento de octubre arrastraba las hojas por la acera. Me quedé en la puerta, con una mano en el marco. Gracias por la cerveza, dijo Marcos, dándome una palmada en el hombro al salir. No respondí porque ahora mi mente no estaba en el bar. Estaba en una clínica tranquila al otro lado de la ciudad, en una mujer que ya no reconocía y en una posibilidad que no estaba preparado para nombrar. A la mañana siguiente, estaba sentado en mi coche frente a la dirección del extracto bancario, un edificio bajo de ladrillo situado entre una consulta de quiropráctica y un estudio de yoga. No había nada sospechoso en él, nada dramático, solo un letrero azul suave, Clínica de la Mujer Tonalá. Parecía ordinario, incluso seguro. Me quedé mirando ese letrero durante 5 minutos completos antes de salir del coche. No tenía un plan, solo una creciente y punzante necesidad de la verdad. Una verdad que parecía que ya no podía pedirle a Mariana. El vestíbulo olía a lavanda y toallitas de limón. Demasiado limpio, demasiado silencioso. Una planta en una maceta estaba en la esquina junto a la ventana, y una joven detrás del mostrador levantó la vista y sonrió educadamente. Hola. ¿Puedo ayudarle? Asentí, caminando lentamente hacia el mostrador. Sí, estoy tratando de confirmar una visita. Mi esposa, Mariana Herrera, podría haber estado aquí la semana pasada. Su expresión se suavizó, pero no de una manera reconfortante, sino con esa expresión que parecía decir, aquí vamos de nuevo. Lo siento mucho, señor, dijo con delicadeza. Pero no podemos divulgar información de pacientes sin consentimiento por escrito, ni siquiera a la familia.
Sonreí, intentando parecer casual. Lo entiendo, totalmente. No estoy pidiendo nada sensible, solo intento confirmar si vino. Eso es todo. Negó con la cabeza. Incluso eso califica como información protegida. Ojalá pudiera ayudar. Me quedé allí un momento más, esperando que pudiera leer algo en mi rostro, mi confusión, mi desesperación, mi agotamiento, y flexibilizar las reglas solo un poco. Pero no lo hizo. Claro, dije, retrocediendo lentamente. Lo entiendo. Cuídese, ofreció con la misma sonrisa. Amable, firme, inquebrantable. Afuera, el frío me golpeó en la cara. Un viento amargo barrió el aparcamiento, tirando de mi abrigo como si quisiera que me fuera. Me apoyé en el capó de mi coche, escaneando las puertas de cristal de la clínica, preguntándome si habría salido sola de ellas o si alguien la había dejado o se había reunido con alguien dentro. No puedes saber ciertos pensamientos una vez que llegan. Como el hecho de que si estaba embarazada, no había ninguna posibilidad de que el niño fuera mío. Lo intentamos durante 2 años, todas las pruebas, todos los calendarios. Fui a cada cita, a cada especialista. Y en algún lugar en el caos de esperanza y decepción, dejó de mirarme a los ojos cuando hablábamos de ello. Me aparté del capó, volví al coche y me senté con las manos agarrando el volante durante más tiempo del necesario. Una parte de mí quería llamarla, preguntarle directamente, confrontarla. Pero, ¿qué le diría? Hola, cariño, he rastreado la factura de tu clínica y he visitado un lugar del que nunca me hablaste. ¿Puedes rellenar los huecos? No, así no iría esto. Así que probé otra vía. Un colega mío, David, trabajaba en informática para una de las redes hospitalarias de la zona. Jugábamos al póker 2 veces al mes durante casi 4 años. Me debía 1 o 2 favores. Le envié un mensaje, igual de simple: oye, ¿crees que podrías ayudarme a rastrear una visita de paciente en la clínica de la mujer Tonalá? Se llama Mariana Herrera. Solo quiero saber la fecha de la cita. Nada más. 3 puntos pulsaron en la pantalla y luego desaparecieron. Luego llegó la respuesta. Leo, güey, no puedo. Ese lugar es privado, ni siquiera forma parte de nuestro sistema. Totalmente separado. Lo siento, callejón sin salida. Por supuesto. Me quedé mirando la pantalla un rato. Luego arrojé el teléfono al asiento del pasajero. La verdad estaba detrás de demasiadas puertas cerradas. Y la mujer que tenía la llave se negaba a hablar. Me quedé allí, con el motor en marcha, viendo a la gente entrar y salir, mujeres con abrigos y bufandas, sosteniendo pequeñas carpetas o agarrándose el estómago. Todas ellas caminando con determinación. Y me sentí fuera de todo ello. No solo fuera de la clínica, fuera de mi matrimonio, fuera de las respuestas, fuera de la vida que creía entender. Siempre había creído que la verdad tenía una forma de salir a la superficie. Que el tiempo, la paciencia y la amabilidad la sacarían a la luz. Pero hoy, aprendí que la verdad puede esconderse detrás de pequeñas sonrisas y letreros de recepción plastificados. Y no importa cuán suavemente llames, algunas puertas simplemente no se abren. No hasta que se ven obligadas a hacerlo. Cuando entré en el camino de entrada esa noche, la luz del porche ya estaba encendida. Eso nunca solía pasar. Éramos el tipo de pareja que dejaba las luces apagadas, dejando que la oscuridad se asentara hasta que uno de nosotros llegaba a casa. Pero esta noche, la casa estaba iluminada como si alguien esperara compañía. En el momento en que abrí la puerta, olía a ajo asado y romero fresco. La música llegaba desde la sala de estar. Jazz suave, del tipo que Mariana solo ponía durante las cenas con invitados o las noches de disculpa. Y allí estaba ella, de pie en la cocina con uno de esos delantales que nunca usaba. Uno azul marino con pequeños botones dorados, atado cuidadosamente alrededor de su cintura. Su pelo estaba suavemente rizado, maquillada, con los ojos brillantes. Levantó la vista y sonrió. Hola, cariño, dijo como si nunca hubiera pasado nada malo. Me quedé helado en el umbral, todavía con el abrigo puesto. Hola, respondí con cautela.
He hecho la cena, dijo alegremente, volviéndose hacia la estufa. Pasta con esa salsa que te gusta y pan caliente. Supuse que estarías muerto de hambre después de tu turno. Colgué mi abrigo, entrando lentamente. La mesa estaba puesta, servilletas dobladas, velas encendidas. Era demasiado rápido. Tomé asiento, observándola moverse por la cocina con fácil gracia, tarareando por lo bajo. La misma mujer que hace solo unos días se había apartado de mí como si fuera un extraño. La misma mujer que explotó por una tostada. Ahora estaba sirviendo espaguetis como si estuviéramos protagonizando un anuncio de Liverpool. ¿Estás bien?, pregunté, sin ocultar la sospecha en mi tono. Levantó la vista, sorprendida. Sí, ¿por qué no iba a estarlo? No respondí. Comimos en silencio durante un rato. Ella lo llenó con pequeñas historias, algo sobre un paciente que trajo pastelitos, un compañero de trabajo que renunció sin previo aviso. Nada profundo, todo superficial, pero yo escuchaba lo que no se decía. Ninguna mención de la factura, las peleas, la distancia, nada sobre la noche anterior, nada sobre su repentino cambio de actitud. Después de la cena, sirvió 2 copas de vino y me llevó arriba como si fuera un jueves normal, como si no hubiéramos sido enemigos en una guerra fría durante una semana. Nos desvestimos en el familiar silencio de la rutina. Ella se metió primero en la cama, acercándose, sus dedos rozando mi hombro. «Ven aquí», susurró. No me moví. Me besó el cuello ligeramente, lenta y deliberadamente. Luego su mano se deslizó hacia mi pecho. Le cogí la muñeca con suavidad y me aparté. Estoy cansado, dije, con voz suave. Turno largo. Se quedó quieta. Su mano se detuvo a medio movimiento antes de retirarse. Ah, dijo. Demasiado ligero, demasiado despreocupado. Por supuesto. Lo siento, es que te echaba de menos. Me giré de lado, de cara a la pared. Ella se acurrucó detrás de mí después de un momento, apoyando su mano en mi espalda. No me la quité de encima, pero tampoco la busqué, porque no iba a caer en la trampa. No me estaba buscando a mí. Estaba buscando el control, una cercanía que no se había ganado de nuevo. Esto no era conexión. Era calibración, una prueba. Quería saber cuánto de mí todavía poseía. Y esta noche, no le di nada. Mucho después de que su respiración se ralentizara, me quedé mirando la oscuridad, con los ojos bien abiertos, el corazón latiendo con firmeza. Esto no era perdón. No era curación. Era estrategia. Y ahora sabía que no me iba a decir la verdad. No hasta que no tuviera otra opción. Pero yo ya había tomado la mía. A partir de este momento, no la perseguiría. No suplicaría. No me rompería. Que mintiera en paz. Yo encontraría la verdad en el silencio. No quería involucrar a nadie más. Durante días, me dije a mí mismo que esto era entre Mariana y yo. Nuestro matrimonio, nuestros secretos, nuestro desastre. Pero cuando alguien se esconde tan profundamente, tienes que mirar donde la luz todavía podría llegar. Así que el sábado por la tarde, conduje al otro lado de la ciudad hasta el pequeño dúplex de ladrillo donde vivía su hermana. Elena Herrera, la hermana menor de Mariana por 3 años. Maestra de jardín de infantes, sonrisa brillante, ojos suaves, siempre tenía una manera de disipar la tensión, incluso en sus peores peleas familiares. Abrió la puerta con una sonrisa vacilante que no llegaba del todo a sus ojos. «Leo». «Hola», dije, con las manos en los bolsillos del abrigo. «¿Puedo pasar?». Dudó lo suficiente como para responder sin palabras, luego se hizo a un lado. La sala de estar olía a canela y toallitas para la secadora. Una película infantil estaba en pausa en la televisión, y una cesta de ropa doblada estaba en el sofá. «¿Quieres café o...?» «No», dije con suavidad. «Solo necesito hablar». Asintió y se sentó en el borde del reposabrazos, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho como si se estuviera preparando para algo que ya sabía que venía. «Elena», empecé con cuidado. «Creo que sabes algo, y creo que te ha estado carcomiendo por dentro».
No respondió, solo se quedó mirando sus manos entrelazadas, el silencio haciéndose más denso. No estoy aquí para acorralarte, dije. No estoy enfadado, pero necesito la verdad porque no la estoy consiguiendo en ningún otro sitio. Su labio tembló ligeramente. Y luego exhaló, larga y temblorosamente. Le dije que no lo alargara, susurró. Le dije que cuanto más tiempo mintiera, peor sería. Sentí que se me encogía el estómago. Elena, dije lentamente. ¿Mariana está embarazada? Asintió una vez, luego levantó la vista, con los ojos vidriosos. Sí. Se me cerró la garganta. Me recliné en la silla como si me hubieran golpeado. No me lo dijo, dije en voz baja. Ni una palabra. ¿Tiene miedo, Leo? No tiene miedo, dije, apretando la mandíbula. Es estratégica. Ha estado buscando peleas, evitándome, mintiendo. ¿Por qué haría eso? A menos que... Elena parpadeó lentamente. No terminé la frase. No sabe quién es el padre, susurró Elena, como si las propias palabras fueran frágiles. Silencio. Lo siento, dijo rápidamente. No quise que saliera así. Ella me lo dijo hace unas semanas. Dijo que fue un accidente, un error. Un tipo del trabajo. No era serio. Me quedé mirando el suelo, con el corazón latiéndome en los oídos. ¿Dijo cuándo? No, solo que pasó una vez. Pensó que pasaría. Luego le faltó el periodo. Mi voz era firme pero distante. Y simplemente decidió fingir que todo era normal. No sabía qué hacer. Dijo que quería tener al bebé pero que tampoco quería perderte. Pensó que podía esperar a ver qué pasaba. Esperar a ver qué pasaba, repetí. Dejarme pensar que era mío. Le dije que estaba mal, dijo Elena rápidamente. Le dije que no podía mentir sobre algo así. Iba a dejar que criara al hijo de otro, murmuré, más para mí que para ella. Sin siquiera preguntar. Me levanté lentamente. Elena, dije en voz baja. Gracias. Me miró con los ojos húmedos. ¿Vas a dejarla? No respondí, no con palabras. Solo asentí una vez, lento, solemne, y me dirigí a la puerta. Por favor, no le digas que te lo conté yo, dijo de repente. No volverá a hablarme nunca más. Me detuve. No lo haré, dije por encima del hombro. Tú no la traicionaste. Ella me traicionó a mí. Afuera, el viento me azotaba la cara, agudo y amargo. Caminé hacia mi coche con una quietud que no había sentido en días. Ya no había necesidad de gritar. No más discusiones. No más súplicas por respuestas. Ahora lo sabía. Y mañana, daría el último paso. A la mañana siguiente, me desperté antes que el sol. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio que solía parecer pacífico. Ahora solo se sentía vacío. Me senté en la mesa de la cocina, con el café enfriándose frente a mí, mirando a la nada. Las palabras de Elena se repetían como un eco que no podía apagar, no sabe quién es el padre. Debería haber sentido furia, traición, algo lo suficientemente afilado como para romper la insensibilidad. Pero en cambio, solo me sentía quieto. No era sorpresa. En algún lugar profundo, creo que ya lo sabía. Cuando vives con alguien el tiempo suficiente, empiezas a reconocer el sonido de las mentiras. No por lo que dicen, sino por lo que de repente dejan de decir. A las 9 de la mañana, estaba aparcado frente a otra clínica, una a la que había ido años atrás cuando intentábamos tener un bebé. El letrero no había cambiado. Centro de Salud Reproductiva de la Ciudad de México. Todavía recordaba el nombre del médico. Dentro, la enfermera sonrió amablemente cuando le expliqué que necesitaba un control de fertilidad de rutina. No preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. Llevó menos de una hora. Papeleo, una muestra, la promesa de que el médico llamaría en el transcurso del día. Cuando me fui,
el aire se sentía lo suficientemente frío como para picar. Caminé hacia mi camioneta, me senté al volante y miré a través del parabrisas hasta que mi aliento empañó el cristal. Por la tarde, sonó el teléfono. ¿Señor Herrera? La voz era clínica. Firme. Hemos recibido sus resultados. De acuerdo. Tengo que informarle, su muestra muestra un recuento de espermatozoides no viables. Esencialmente cero. Lo siento, pero la concepción por medios naturales no es posible. No me moví. Ni siquiera parpadeé. ¿Desde cuándo ha sido así? Probablemente permanente, dijo con delicadeza. Posiblemente congénito. No es algo nuevo. Entiendo, dije en voz baja. Gracias. Cuando colgué, me quedé sentado en la camioneta durante mucho tiempo, mirando el volante. Sin conmoción, sin lágrimas, solo una extraña y clara quietud. Toda la confusión de la última semana, cada mentira, cada pelea, cada mirada fría se alinearon perfectamente en ese único momento. No era paranoia. No era inseguridad. Era la verdad escondida a plena vista. Y ahora finalmente tenía pruebas. No del tipo sobre el que se discute. No del tipo que se puede torcer o negar. Del tipo escrito en la biología. No conduje a casa de inmediato. En su lugar, llamé a mi abogado, Daniel, un viejo amigo que se encargó del papeleo del bar hace años. Dan, soy Leo. Necesito que redactes los documentos de divorcio, rápido y sin fisuras. No preguntó por qué, solo dijo, entendido. Cuando colgué, miré a la gente que pasaba por el aparcamiento. Familias, parejas, extraños, todos viviendo sus vidas ordinarias. Y por primera vez en días, me sentí firme. No enfadado, no roto, simplemente acabado. Mañana, ella se enteraría. Y cuando lo hiciera, se daría cuenta de que esta vez, no era ella quien escribía el final. Hizo postre. Así fue como lo supe. No éramos de postres. No entre semana, no después de la pasta. Pero allí estaba ella, de pie en la cocina con un plato de pastel de lava de chocolate, 2 bolas de helado de vainilla al lado, y esa sonrisa excesivamente dulce y de labios apretados que no había lucido en meses. Le seguí el juego, cogí el plato, le di las gracias, me senté frente a ella en la mesa como si todo fuera normal, como si las últimas 2 semanas no hubieran sido una implosión a cámara lenta. Esperó a que hubiera dado unos cuantos bocados antes de dejar su tenedor con cuidado, como si importara cómo la plata tocaba la cerámica. Leo, dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Dejé mi tenedor, imitando su tono. De acuerdo. Parecía nerviosa, sus ojos yendo de los míos a sus manos, y de vuelta. He estado rara últimamente. Sé que te has dado cuenta, y he tenido miedo de decirte por qué, porque no sabía cómo te lo tomarías. Pero mereces la verdad. Asentí, sin hablar, sin apresurarla. Exhaló lentamente, casi como si se estuviera preparando para el impacto, y finalmente lo dijo. Estoy embarazada. Hizo una pausa como si fuera una bomba que acababa de lanzar, esperando a ver dónde se asentaría el humo. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Nuestro bebé? Ella sonrió, pequeña y temblorosa. Sí. Pasó un momento de silencio. Luego yo también sonreí. Eso es interesante, dije, dejando mi servilleta sobre la mesa. La sonrisa de Mariana vaciló. ¿Qué quieres decir? Me levanté, caminé hacia el aparador y cogí un trozo de papel doblado que había dejado allí a propósito. Me tomé mi tiempo. Sin ira, sin drama, solo precisión quirúrgica. Coloqué el papel frente a ella. Mi médico me confirmó algo hoy. Resulta que soy estéril, completamente infértil. Recuento 0. Aparentemente, ha sido así toda mi vida. Su rostro perdió todo el color. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. Así que, a menos que creas en la Inmaculada Concepción, este es el bebé de otro. Mariana no se movió, no respiró, luego sus labios se separaron. Leo.
Ya he presentado los papeles, dije con calma. Los documentos de divorcio están listos. Mi abogado se pondrá en contacto esta semana. Parpadeó rápidamente como si estuviera tratando de despertar de una pesadilla. Espera, ¿qué? No. No, eso no es esto, no fue planeado. No quise. Levanté una mano. ¿Lo hizo? No estoy enfadado, dije. Ya no. Lo estuve. Pero ahora simplemente he terminado. Las lágrimas brotaron al instante. Extendió la mano sobre la mesa como si eso pudiera deshacer algo. Fue un error, susurró. Uno. No quise que pasara. Estaba sola. No estábamos conectando. Y yo leo, todavía podemos arreglar esto. Podemos criar al bebé juntos. Por favor, no hagas esto. Negué con la cabeza una vez. Esa oferta expiró el día que mentiste. Se desplomó en la silla, llorando ahora, sollozando entre sus manos como si la verdad acabara de hacerse real para ella. No me moví, no la consolé. Ya lo había hecho antes. Durante meses intenté encontrarla a mitad de camino, pero esto no era mitad de camino. Esto era un acantilado, y ella ya había saltado y ahora quería que la siguiera. Iba a decírtelo, jadeó entre sollozos. Lo iba a hacer. Solo que no sabía cómo. Nunca ibas a decírmelo, dije. Esperabas que me creyera la mentira, que amara al bebé lo suficiente como para olvidar la biología. Esperabas poder borrar lo que pasó convirtiéndome en el padre. No quise hacerte daño. Pero lo hiciste, la interrumpí, con la voz aún tranquila. Y la peor parte es que no fue la aventura. Fue la historia que construiste después. La trampa, la actuación, la forma en que me miraste a los ojos y me entregaste una mentira como si fuera un regalo. Lloró más fuerte. Caminé hacia la sala de estar, cogí la carpeta de la mesa auxiliar. Dentro, copias de los documentos, papeles de divorcio, mis informes médicos, una verdad final y limpia. Los coloqué suavemente frente a ella. Me quedaré en el apartamento estudio encima del bar hasta que todo esté finalizado, dije. Por favor, no te pongas en contacto conmigo a menos que sea a través de canales legales. No respondió. No podía. Era un amasijo de culpa y rímel en la mesa de la cocina. La miré por última vez, a la mujer con la que pensé que construiría una vida. La mujer que una vez susurró sueños en mi oído en los columpios del porche y en las mañanas de Navidad. Ahora simplemente parecía pequeña. Quería ser padre, dije, con la voz casi quebrada. Pero no así. Luego salí, cerrando la puerta detrás de mí. Sin portazos, sin gritos, solo un final silencioso para una ilusión cuidadosamente construida. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Sin un estrado imponente para el juez ni una iluminación dramática, solo paredes con paneles de madera, luces fluorescentes y el bajo murmullo de los abogados pasando páginas. Aún así, el peso de todo ello oprimía, como si el aire supiera lo que estaba a punto de suceder. Mariana se sentó frente a mí, con el rostro pálido e ilegible. Llevaba una chaqueta azul marino, con el pelo recogido detrás de las orejas. Parecía que estaba allí para una entrevista de trabajo, pero sus manos temblaban en su regazo. Mi abogado, Daniel, se sentó a mi lado, tranquilo como siempre. Ya había revisado la documentación una docena de veces, pero se inclinó de todos modos y susurró, ¿seguro que estás bien? Asentí una vez. Muy bien. La audiencia fue breve, solo división de bienes, revelaciones finales y reconocimiento de los informes médicos. Todo presentado, todo documentado. Sin teatralidad, sin objeciones. Daniel entregó la evaluación de fertilidad sellada. La jueza la hojeó, sus ojos escaneando línea tras línea hasta que finalmente levantó la vista. Señor Herrera, dijo, esta documentación respalda claramente su afirmación de infertilidad permanente. ¿Está seguro de que desea proceder sin solicitar una prueba de paternidad? No dudé. Sí, su señoría. No es necesario.
Al otro lado de la sala, el abogado de Mariana se inclinó hacia ella, susurrándole algo urgente. Ella negó con la cabeza y luego se levantó lentamente. Me gustaría hacer una declaración, dijo en voz baja. La jueza lo permitió. Mariana se aclaró la garganta, con la voz temblorosa. Yo no fui honesta. Tuve una breve relación fuera de mi matrimonio. Quedé embarazada y entré en pánico. No sabía quién era el padre, y me convencí a mí misma de que tal vez aún podría ser de Leo. Pero sabía la verdad. Simplemente no podía enfrentarla. Su voz se quebró. Era un hombre con el que trabajaba. Él no sabe sobre el embarazo. Se mudó fuera del estado hace un mes. No puedo encontrarlo. La sala se quedó en silencio. El tipo de silencio que sigue a un disparo, no por el ruido, sino por el impacto. La jueza asintió solemnemente y procedió. El fallo fue rápido. Todos los bienes matrimoniales protegidos. Divorcio concedido. Ninguna responsabilidad legal sobre el niño no nacido recayó en mí. Una ruptura limpia. Después, salí solo. El aire era fresco y seco. Los árboles perdían las últimas de sus hojas de otoño. Me quedé junto a los escalones del juzgado, observándolas caer al suelo como piezas de una historia finalmente terminada. Ella me siguió. Leo, llamó. Me giré, esperando. Solo, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Debería saberlo. Realmente pensé que podía arreglar esto. Pensé que tal vez si te decía que era tuyo, te quedarías. Asentí lentamente. No te equivocabas. Podría haberlo hecho. Ella tragó saliva. Pero no solo me engañaste, Mariana, dije. Intentaste ponerme como el villano en tu historia de encubrimiento, y si no hubiera hecho preguntas, estaría criando a un niño que no era mío. Creyendo una mentira por el resto de mi vida. No tuvo palabras. La miré por última vez. La mujer que una vez lo significó todo, ahora de pie en un charco de su propia ruina. Quería creer en nosotros, dije. Pero convertiste esa confianza en un arma. Luego bajé los escalones, cada uno más ligero que el anterior. A la mañana siguiente, mi hermana apareció sin avisar. Julia tenía una llave, pero llamó de todos modos. Su forma de pedir permiso antes de irrumpir en mi vida. Se paró en la puerta con una bolsa de papel con pasteles y esa mirada de hermana mayor que significaba que estaba a punto de recibir algo de perspectiva. Me he enterado, dijo, entrando. Dejó la bolsa, preparó café como solía hacer en la cocina de papá cuando éramos pequeños. La dejé. Ella necesitaba la rutina y quizás yo también. ¿Realmente lo llevaste a cabo? Preguntó finalmente, sorbiendo de una taza desconchada. Asentí. Papeles firmados. La jueza los selló ayer. Exhaló por la nariz. Leo, lo entiendo. De verdad. Pero ella todavía lleva una vida dentro. Ese bebé no te mintió. La miré durante un largo momento. Ese bebé no es mío. Lo sé, pero... Ella sabía que no era mío, dije con calma. Y me miró a los ojos y me dijo que lo era. No porque lo creyera, sino porque pensó que yo la creería a ella. Julia se quedó en silencio. Quería una pizarra limpia, dije. Así que pintó encima de mí. Durante un rato, el único sonido fue el bajo zumbido de la cafetera y el coche ocasional que pasaba por fuera. Siempre fuiste el que veía lo bueno en las personas, dijo Julia en voz baja. Todavía lo hago, respondí. Pero también veo lo que eligen cuando piensan que no te vas a enterar. Asintió lentamente, la comprensión apareciendo en su expresión. Luego se levantó, se acercó y me abrazó, no con pena, sino con orgullo. La odié por lo que te hizo, susurró. Yo no, dije en voz baja. Simplemente ya no lo llevaré conmigo. Cuando se fue, me quedé en la ventana observando cómo el mundo seguía su curso. Niños corriendo en bicicleta por la acera. Vecinos rastrillando hojas en montones dorados.
Perros ladrando a las ardillas como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Y finalmente entendí algo que nunca antes había entendido. A veces, la dignidad no proviene de mantener tu posición. Proviene de saber cuándo alejarte, en silencio, por completo y sin mirar atrás.